Para mí es una entrevista pues, que me da muchas cosas platicar con Isabel Puente Gallegos. Me da mucho gusto, creo que es estar con una sobreviviente de un hecho de violencia sexual que además creo que a estas alturas permanece impune, ocurrido en el ámbito académico dentro de la Universidad de Guanajuato. Pero también me da un poco de preocupación platicar contigo, ¿no? Porque has sido muy revictimizada, Isabel, y yo creo que has dado una pelea personal muy importante, abandonada por muchas instituciones públicas cuyo origen y fundamento es auxilio a las víctimas. Y yo no quisiera formar parte de eso, sino más bien que esta experiencia, además de que sirva para darnos cuenta de lo que está pasando, a ti también te pudiera servir para sacar esto que traes dentro de yo me imagino que una gran frustración, porque he leído algunos textos tuyos de cómo en México una víctima de violencia es vuelta a victimizar, es hundida de nueva cuenta por instituciones públicas que, repito, están diseñadas y hechas para evitar eso, para evitarlo en primer lugar, y una vez que ocurre, para tratar de remediarlo. Muchísimo gusto y muchas gracias por aceptar esta charla, Isabel, que sé que es la primera que das aquí en Guanajuato, la primera entrevista que das públicamente. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias también por creer en mí y gracias porque sí, yo entiendo que es un tema delicado, a veces pudiera ser un tema que se debe de tratar, yo creo que con la seriedad de vida y también con muchas sutilezas, ¿no? Creo que usted lo han manejado a partir de todo lo que ha habido, o sea, no todos los medios de comunicación lo han sabido tratar, porque sí, algunos terminan también revictimizándote o terminan también como un poco pues distorsionando las cosas, pero yo creo que aquí lo importante pues es de visibilizar un problema que es real, que pasa todo el tiempo, y en segundo lugar pues también de no quedarnos callados, ¿no? Y de buscar pues siempre una solución a pues estos problemas que muy desafortunadamente creo que todas hemos tenido que vivir. Se siguen repitiendo además. Yo quisiera dar un poco de contexto a esta charla, puede ser que haya gente que no tenga toda la información o no la recuerde. Y bueno, en 2015, hace 2 años y medio aproximadamente, siendo tú la asistente de un investigador de la Universidad de Guanajuato de alto nivel, que además era funcionario público, el doctor Julio César Cala, sufres un episodio de violencia sexual en un evento que se llevaba a cabo fuera de Guanajuato, en Aguascalientes, un doctorado interinstitucional que se hacía en varias sedes. Y a lo largo de varios meses, tú que además hiciste primero una denuncia en el lugar de los hechos, en el Ministerio Público de Aguascalientes, que bueno, no la hiciste en ese momento, pero quedó claro que había habido algo, hubo presencia incluso policial en el lugar. Te enfrentas a que tu institución, tu alma mater, la Universidad de Guanajuato, por coyunturas políticas de diversas índole, te pide que aguantes. Como víctima, que te calles y que esperes. No lo haces, en medio de una gran confusión, según he leído y he estado al pendiente de muchos de tus testimonios, y decides acudir a otra institución, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, a presentar una denuncia, y bueno, ahí empieza todo. Varios meses después el tema se hace público, porque nosotros nos involucramos en el asunto a principios del año siguiente, en 2016, por informaciones diversas que tuvimos y te buscamos. Y estuviste decidida a comentar tu caso. Tu identidad no apareció en ese momento, apareció la de tu agresor. Y esto ha dado lugar pues, a una vorágine de acontecimientos. El primerísimo de ellos, para continuar, para el resumen, no alargarlo mucho, que la propia Universidad de Guanajuato reconoce a través de 3 de sus funcionarios más importantes, el director del área jurídica, el área de derechos humanos de la universidad o derechos universitarios y la Contraloría, que carecían de protocolos para atender la violencia de género en una institución que tiene miles de estudiantes, la mitad de ellas mujeres o más de la mitad de ellas mujeres.
Y bueno, esto concluye 2 años después con una emisión de una recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos que no toca nunca tu caso, que nunca habla de ti como víctima y que solo le recomienda a la universidad una serie de políticas para atender el problema y deja en sus manos el caso de la sanción a tu agresor, al doctor Cala, el cual nos enteramos ahora fue exonerado completamente por la Comisión de Honor y Justicia de la universidad en una resolución que además no se hace pública, debimos pedirla por acceso a la información para obtenerla, ¿no? Este largo proceso, ¿cómo lo has vivido? ¿Quién eres hoy, a diferencia de aquella chica que fue agredida en Aguascalientes? Porque entiendo que además te has puesto a estudiar mucho sobre estos temas. Híjole, esa es una pregunta súper fuerte, porque primero, pues es la cuestión de que vas, primero con un círculo muy íntimo, ¿no? Mis amigas. Oigan, es que, o sea, no, y ni siquiera al día siguiente que pasó, o sea, pasaron 2, 3 días porque yo no podía terminar de procesar, ¿no? O sea, en mi cabeza daba muchas vueltas, como que no, o sea, tenía mucho asco, tenía un nudo en la garganta, o sea, no sabía ni qué había pasado, ¿no? Primero, pues, ir a la universidad. Mira, yo entiendo muy bien que hay un conflicto de intereses ahí. Entiendo perfectamente que son amigos el doctor Guerrero Agripino y el doctor Cala. Entiendo perfectamente bien que él se estaba postulando para rector general y el otro era de la junta directiva. Lo sé, o sea, todo el tiempo... Pero tú no escogiste eso, tú no escogiste que pasaran las cosas que pasaron con un miembro de la junta universitaria en medio de un proceso electoral. Y no se lo deseo a nadie, ¿no? O sea, lo entiendo. Yo quiero decirte una cosa ahí antes, ¿no? Yo nada más tuve una sola demanda, y a mí me parece muy razonable, no sé, o sea, tú qué opines, pero cuando yo fui a la rectoría de campus a comentar lo que había sucedido, justo una semana después, o sea, que mis amigas me tuvieron que tranquilizar, que tuviera que, o sea, llorar lo que tuviera que llorar, que tuviera que sacar lo que tuviera que sacar, me dice una de ellas, me dicen en la rectoría, ¿no? ¿Quién lo sabe? Lo primero, ¿no? ¿Y por qué se los dices? Y es que eso estuvo mal, y es que van a hablar mal de ti, y es que van a estar diciendo esto, y es que van a estar... Como si fueras la culpable. No sabes su esposa cómo se va a poner cuando se entere. Y yo decía, pero es que yo qué hice, o sea, me sentí súper mal, ¿no? Y claro, mi única demanda fue que me cambiaran de lugar, porque yo no quería encontrármelo, y segundo, pues porque yo no tendría por qué cambiar mi trabajo y mi vida. O sea, de por sí ya era algo que yo todavía no lo podía digerir, o sea, pasaban semanas, pasaban meses y de repente llegaba otra vez un flashback y, o sea, otra vez me entraban ganas de vomitar, no quería ni que nadie se me acercara, o sea, era una cosa muy rara, ¿no? O sea, lo segundo es que entonces pues ya un día me armo de mucho valor, lo escribo, doy por escrito mi queja en la universidad, lo mandé a la junta directiva, lo mandé a la rectoría general, lo mandé a la Procuraduría de los Derechos Universitarios, lo mandé a la División de Derecho, lo mandé a, no me acuerdo a dónde más, o sea, pero fue así muchos. Y para mi sorpresa, la reacción fue ninguna. Ahí habías desestimado ya los consejos que te daban de que no dijeras nada y que te esperaras. ¿No te habían cambiado tampoco de área o te habían cambiado? No, me dijeron que tenía que renunciar porque no podían dejar sin nadie que le ayudara al doctor Cala. Entonces... Tú perdías tu trabajo además de haber sufrido una agresión. Claro, o sea... Bueno, y eso es importante porque... En efecto, no tenían protocolos. Lo que reconocieron meses después, cuando el tema se hizo público, a ti te tocó vivirlo en carne propia, que no pasaba nada. Y claro, o sea, yo era familia de esa rectoría, o sea, yo los conozco de años, nos conocemos de años, hemos estado habíamos compartido tantas cosas juntos, y de repente, o sea, fue como pegarnos una desconocida, ¿no? En principio porque nadie dudó de mí, o sea, nadie dudó de mí. Pero nadie me quería ayudar. O sea, dijeron primero los dientes y luego los parientes.
y está bien, o sea, es lo normal. Pero nos habla de algo, nos habla de que la violencia contra las mujeres es normal y que las mujeres deben vivir con eso, hasta en una institución que se dedica a la formación de las personas y que es humanista, ¿no? Por lo menos en sus documentos y en sus discursos. Híjole, pues, o sea... Tu caso podría ser extremo, pero puede presentarse en diversos grados. No sé cómo lo piensas. No, claro, o sea, yo entiendo que pues nadie quiere hacer algo que le afecte, ¿no? O sea, yo entiendo perfectamente bien pues que era un secreto que el que lo conociera pues sabía que ya estaba embarrado en algo, ¿no? Por decirlo así. Pero también creo que, o sea, lo justo era, pues sí, o sea, entre que era una cosa o la otra, pues simplemente no dejarnos, en principio, a mí me pareció muy razonable pues que no estuviéramos juntos, y en segundo lugar, pues lo mejor hubiera sido sí que en ese momento investigaran o que le llamaran la atención para ver qué había pasado, cosas así. No pasó nada de eso, tú no sabes que haya pasado nada de eso. No, a mí nunca me dieron la cara, o sea, yo tenía que andarlos buscando y buscando y buscando. En ese proceso, el doctor Guerrero Agripino se convirtió en rector general. Que tomó posición en septiembre, aproximadamente, que es cuando tú decides ir a Derechos Humanos. Así es. Porque no había pasado nada. Así es. Pero internamente, ¿te estaba costando trabajo seguir? ¿Te seguías llena de dudas cuando te tomabas esas decisiones? Enviar los documentos que enviaste a las diversas instancias o salir de la universidad e ir a Derechos Humanos. Yo iba temblando, o sea, me sentía súper mal, siempre necesitaba que alguien fuera conmigo. O sea, yo me sentía ridícula porque decía, ya soy una mujer adulta, o sea, ¿cómo es posible que tenga que hablarle a la amiga, a la vecina, a la compañerita, para que vaya conmigo? Porque yo no podía por mí misma, o sea, real. Yo me acuerdo que cuando entregué esa primera queja por escrito, yo iba temblando, yo no podía bajar las escaleras del edificio central. Y decía, ¿cómo es posible? ¿En qué momento me pasó todo esto, no? Y luego también que me hablaban de la rectoría, asesores del doctor Guerrero, me decía, no, ¿sabes qué? Quítala de la junta directiva. Es que, ¿sabes qué? Esto no debería ser así, pero así es. Me decían, o sea, y para mí... O sea, una orientación como víctima, un trato de víctima, algo de compasión, no existía. Estabas convertida en un problema. Claro, o sea, era la sobrina incómoda, la amiga incómoda, la compañera incómoda, o sea, porque, pues... En este proceso alguien te preguntó a ti, de estas personas, directivos de la universidad, ¿cómo te sientes? No, por supuesto que no. Yo los buscaba, incluso, bueno, a mí llegó un tiempo en el que ya tenía mucho miedo porque yo sé de lo que son capaces. Entonces, cuando me empezaron a amenazar, a decir, a pedir cosas que no estaban, o sea, para mí dentro de las cosas que yo quería hacer, empecé a grabar mis llamadas, ¿no? Y entonces, o sea, yo les llamaba y les decía, ¿cuándo me va a recibir? ¿Cuándo vamos a hablar de esto? ¿Cuándo? O sea, era la eterna pregunta. Y siempre me decían en el jurídico, es que eso no pasó ni aquí, eso no pasó ni en Guanajuato. Y yo decía, pues sí, pero es que no es que estuviéramos de vacaciones en Aguascalientes, ¿no? O hablaba con el maestro Chuy González y me decía, Isabel, esto lo siento, qué mal estuvo. ¿El quién era? ¿Qué cargo tenía? El de Prunida, el titular de Prunida. Derechos universitarios. De los derechos universitarios, no sé si sigue haciendo ahora, pero sí. Me decía, qué mal, pero yo te llamo, mira, voy a entrar a clases. Volví a llamar, voy a hacer esto. Lo volví a llamar, le volví a escribir, mándame un correo a ¿no? Le mandaba un correo, no me contestaba, le mandaba un mensaje. El tema es que aquí había un hombre con gran poder, porque Julio César Carla es asesor hace muchos años de Luis Felipe Guerrero Agripino, que además venía a ser el rector general recién electo, y bueno, nadie quiere en una universidad pues bronquearse con el rector general y no hay instituciones autónomas. Bueno, pero me interesa mucho saber cómo te atendieron en Derechos Humanos cuando es insuficiente o no hay ningún tipo de respuesta en la Universidad de Guanajuato, porque creo que esta revictimización sigue, ¿no? En Derechos Humanos fue otra. Fui esa vez, fíjate lo curioso, yo hablé por teléfono y les comenté el asunto.
Y me dijeron, sí, venga, así, venga, abrimos de tal a tal hora, todo, o sea, ¿no? Voy llegando y yo llegué en muletas. Yo llegué en muletas porque había tenido un accidente ejercitándome, ¿no? No por la agresión del doctor Cala, ¿no? Entonces pues ya ahí voy en muletas, y cuando me ven en muletas, entonces ahora sí todo mundo de las personas que estaban ahí con cara de sorpresa, como viendo, o sea, como con el morbo. Había quienes conocían a mi familia de ahí, entonces, ¿usted es sobrina de no sé quién? Y entonces, o sea, te quedas así como que, pues sí, gracias, mucho gusto, o sea... Soy una víctima, ¿no? O sea, eso era incómodo, ¿no? También que fue incómodo. Lo segundo es que, o sea, sí somos capaces de percibir una violencia concreta cuando uno está en muletas, o sea, cuando alguien choca, cuando algo se está incendiando, pero no algo abstracto, Pues yo no es abstracto. no diría sutil. Sí. Bueno, tampoco. Yo después le preguntaba a diversas personas que trabajaban ahí y les decía, oye, pero ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo van a escribieron tu queja, escucharon tu relato de hechos y ya. ¿Te ofrecieron algún tipo de atención psicológica? Sí, la psicológica, pero bueno, yo no me podía esperar a que pasaran los meses, las semanas, a que me ofrecieran atención. O sea, eso yo lo busqué por mi cuenta, ¿no? De manera particular y claro, también más asequible, porque yo me fui de Guanajuato, o sea, no podía con esta situación, no podía con el miedo, ¿sabes? Pierdes esa seguridad de salir a la calle, ese privilegio de salir. O sea, a estas alturas no tenías auxilio ni de tu alma mater, derechos humanos, entiendo por lo que me dices y por lo que sé, mucha frialdad. Habías perdido tu trabajo y estabas perdiendo el lugar donde habías vivido, tu entorno, tus amigos, tu círculo de amistades, por una agresión en la que tú habías sido la víctima. O sea, los castigos se centraban en la víctima y el victimario hasta ese momento, cuando se hizo público en los medios, él se sentía agraviado, ¿no? Sí, no, pues es que a mí me dolía mucho la situación, porque no solo fue, o sea, cambió toda mi vida, toda mi vida, o sea, jamás me hubiera imaginado que de la noche a la mañana, no solo fue mi trabajo, sino fueron también mis estudios, porque yo era estudiante de ahí de la universidad. No solo fueron mi tranquilidad, ¿no? Tenía insomnio, me despertaba muy temprano, en el día tenía sueño, era una cosa muy rara. También pues que, esto es muy importante, me empezaban a marcar muchos compañeros míos de la universidad, profesores, alumnos, me decían, oye, no te he visto. Y pues claro, o sea, ¿cómo les dices de la noche, o sea... como que de la noche a la mañana dejas de... ¿Qué les dices también, no? O sea, que te empiecen a preguntar y es algo como que tan... No tienes ganas de explicarle ni decirle. Todavía el tema era reservado entre tú y las instancias oficiales. Así es, o sea... ¿Qué pasa cuando lo publicamos? Cuando Zona Franca decide, y además después de haber hablado contigo, que tu denuncia en derechos humanos ya meritaba que esto se conociera, ¿no? Porque había una desatención total de la Universidad de Guanajuato al caso, un abandono, y ahí parecía que ya había un tema público. Todo es público, y más hoy, cuando 2 años o 2 años y medio después, este tema ha explotado en todas partes y los derechos de las mujeres están recibiendo un tratamiento muy distinto al que se recibía antes. Bueno, en México todavía con algo de rezago, Isabel. Pero ¿qué pasó cuando se hizo público? ¿Cómo impactó a tu círculo? Fíjate que marcó una gran diferencia, en principio, porque si antes no, o sea, se negaban a tener alguna atención conmigo, se negaban a luego contestar, a tomarme las llamadas. En ese momento que hubo también, al mismo momento que se publicó por Zona Franca, también varios alumnos, estudiantes, hicieron un pliego petitorio para el rector, y creo que marcó
hay un parteaguas, porque yo cada vez lo veía peor el asunto, ¿no? O sea, que iba de mal en peor, es engorroso estar metido en... Es que te habías equivocado, o sea, llegaste a pensarlo. Sí, y seguramente en muchas cosas me habré equivocado, pero marcó una diferencia porque ahora sí me volteaban a ver, ¿no? O sea, ahora sí... O sea, lo que le tenían temor era la exposición pública, pero no tenían ningún respeto por el tema de cómo atender un caso de violencia que había ocurrido en el seno de la institución. O sea, no, sin vocación, pero con temor. Claro, o sea, no le podemos pedir peras al olmo. O sea, si yo sé que este es un... La cuestión de violencia de género nunca había sido una prioridad. Yo no sé si en la universidad, pero por lo menos en ese momento, para el doctor Guerrero Agripino y, o sea, la gente que había alrededor, nunca había sido algo, ¿no? El tema de mujeres. Entonces, primero, pues no le puedes pedir peras al olmo, entonces no le puedes pedir algo para que no, o sea, que no saben ni qué es, ¿no? O sea, o que no quieren saber o no quieren darse cuenta. Lo segundo es que, bueno, después de eso, cuando iba a la universidad, ahora sí llegaba la Contralora General, el Secretario General y otras personas que no sé quiénes eran, pero siempre, ahora sí llegaban ellos y ahora sí me decían, yo te creo. No, pues gracias. Pero, o sea, a mí, yo le reclamé un día al doctor Guerrero y cuando por fin lo pude ver, cuando por fin se dignó a atenderme. Híjole, creo que en febrero, marzo de... 2016. Sí, más o menos. La agresión había sido a mediados de año de 2015, tu denuncia en Derechos Humanos en septiembre, nosotros habíamos publicado a principios del año. Así es. Cuando ya por fin le digo, oiga doctor, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué me hacen esto a mí? En primera. Y en segundo lugar, ahora sí, que ya sale en zona franca y casualmente a la semana me llega el primer correo institucional con firmado, con un oficio diciéndome que como que admitían o como que aceptaban mi petición, como acusando de recibido. O sea, no sé cuántos meses después. Y yo les decía, es que a mí nunca nadie me ha dicho cuáles son mis derechos, nadie aquí me ha dicho qué puedo hacer, qué puedo esperar de ustedes, nunca nadie me ha dicho. Entonces, realmente, ¿qué podemos esperar de una institución? Primero, que nunca se ha preocupado. En segundo lugar, que no ha sido una prioridad ni siquiera como materia de investigación, ¿no? Y en tercer lugar, cuando contraviene a sus intereses, pero se hace público, entonces, entonces sí, carecemos de protocolo, pero no carecen de sentido común, quisiera pensarlo, ¿no? Una comisión de honor y justicia debe también un poco tener una idea de este tipo de cosas, ¿no? Y ahí pasa otra cosa, que en la comisión de honor y justicia pues están mis primos, y que yo ya para ese entonces en mi familia nadie me dirigía la palabra, bueno, hasta la fecha. Entonces, pues que también era incómodo el hecho que, o sea, todavía tuvieras que mezclar, sí, el trabajo, pero luego la familia y luego pues este problema de un ataque sexual, ¿no? O sea, como que es muy desagradable. Y también pues que se traspasaba, ¿no? Entonces llegaba yo a ver a alguien de mi familia y me decía, ay, ¿por qué les estás diciendo no sé qué? Es que eso, o sea, entonces salía entonces pues eran todavía más prejuicios, más revictimizaciones y claro, o sea, cosas que me decía el secretario académico, este expediente no ha salido de aquí, nada más lo pueden ver ustedes, tú, Vero, tal y tal. Verónica Cruz de las Libres, a la que recurriste también después de encontrarte con tanta cerrazón. Tú no te aferraste al tema en cuanto vitalmente, porque yo sé que te fuiste a hacer una maestría al Colegio de México, unos estudios de posgrado sobre el tema de género, o sea, decidiste como informarte de lo que estaba pasando y de lo que estabas sintiendo, cosa que me parece que creo que fue la mejor terapia, no sé cómo te sientas tú, pero entender eso, que además hay otros gentes que han reflexionado sobre el tema a gran profundidad, que es una situación generalizada en el mundo, creo que te da una dimensión diferente de tu problema personal incluso, ¿no? Pero esto tardó 2 años.
como que se metió en tiempos políticos, ¿no? Y empezaron nosotros, desde un medio de comunicación y que hacemos análisis, todo, vemos que tu caso, que se convirtió en un gran problema para la universidad, fue resuelto con un bisturí político. ¿En qué momento tocarlo? Cuando no, había proceso de cambio de procurador de derechos humanos, etcétera, ¿no? Y al fin y al cabo se resolvió hace unos meses. En septiembre de 2017, la Procuraduría de Derechos Humanos finalmente emitió una recomendación a un nuevo procurador, que es absolutamente general, que le recomienda a la universidad que establezca protocolos 2 años después, ¿no? Y algunos tipos de políticas. Y además decide esperar a lo que pasa en el Ministerio Público de Aguascalientes, donde ocurre lo que siempre ha ocurrido en estos casos. Digo, cuando una agresión está en el ámbito privado es una palabra contra la otra, no hay testigos, ¿no? Y obviamente quien lleva las de perder es la víctima, ¿no? Entonces, el Ministerio Público concluyó que no había nada, que no había delito que perseguir, y Derechos Humanos de Guanajuato retoma eso y prácticamente dice, pues aquí tampoco tenemos nada que hacer. Desde mi punto de vista, renunciando a una investigación autónoma y olvidando el papel de la Universidad de Guanajuato, que te revictimizó. No hubo una sola mención respecto a eso, ni una recomendación que específicamente tocara eso, esa ausencia de decisiones. Y finalmente, hoy nos enteramos, en 2018 ya, está empezando el año, de que en algún momento del año pasado, finales, la Comisión de Honor y Justicia, reunida en secreto, quizás, emitió una resolución de que no había ninguna sanción hacia el doctor Julio César Cala. Tampoco se hizo público, no sé si a ti te lo notificaron. Pero no me quiero quedar solamente en tu caso personal, y esto va a la pregunta, o sea, ¿qué mensajes manda esto al interior de una comunidad que tiene decenas de miles de mujeres, muchas de ellas en riesgo, muchas de ellas víctimas de situaciones de acosos en diversos grados, ¿no? De profesores, de otros alumnos, de agresiones sexuales abiertas? Algo que casi podría parecer la normalidad en el país, pero que una institución mande estos mensajes a su comunidad. ¿Cómo lo estás viendo ya como un caso general? Fíjate que aquí quisiera tocar varios puntos. El primero sería que el Ministerio Público a mí nunca me dio vista de los hechos, de lo que pudo haber dicho o probado o algo el doctor Cala. Fíjate que yo llevé a los testigos que nos ubicaban en tiempo y lugar, que eso era importante. Bueno, me practicaron a mí una pericial psicológica, determinaron que había una agresión, y también estuvo mi teléfono celular de prueba, porque también él después me mandaba mensajes diciéndome que no se recuperaba de la culpa, que volviera, que no iba a pasar, muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, casualmente de ahí, pues uno de los testigos pues va recibiendo un nombramiento en la universidad. Esto también hay que... Pérez Alonso. No, Eduardo Astraín. Astraín. Sí. Luego otra. Los testigos a favor de él. Entonces, o sea, bueno, hay otra cuestión. Y testigo de otro tipo de hechos. Digo, no lo que pasó entre ustedes, ¿no? Un testigo externo. Digamos, claro, que nos ubicaba en el tiempo y el lugar, que decía, no, ¿sabes qué? Es que aquí, sí, claro, yo los llevé después de la fiesta, era más o menos tal, o sea, podía corroborar mi versión, ¿no? Pero bueno, yo no he visto mi carpeta de investigación, yo me tuve que ir del estado, porque claro, o sea, pierdes esa seguridad, esa libertad con la que puede uno caminar en la calle. Entonces, bueno, me fui lejos del estado, luego lejos del país. Entonces, también era muy difícil darle un seguimiento a distancia y también carísimo. O sea, las llamadas por la embajada que tenía que darles para dar algunos poderes a otras personas para que pudieran ver mi expediente. O sea, unos costos, no sé, de 200, 300 euros, o sea, yo de estudiante en el extranjero, pues como que no. Era muy complicado. También estaba la cuestión de la Comisión de Honor y Justicia. Aquí de lo que habla es de que las instituciones no son capaces de atender a una víctima y darle una viabilidad, y lo que dice
cualquier ideal de justicia, ¿no? Expedito, pronto, ¿no? No, es que estamos aquí ante un problema estructural, o sea, no es únicamente, bajo este problema estructural no es únicamente que llegas y que no hay protocolos, ¿no? Ese a lo mejor yo creo que podría ser el último de los problemas, porque siempre nos hemos enfrentado a que nuestras leyes estén mucho más atrasadas que los hechos, la vida social, la tecnología más adelantada, ¿no? Siempre ha sido así. Pero otra cuestión aquí es también esa empatía que uno pueda tener, ¿no? O sea, porque a partir de que Zona Franca, bueno, tuvimos nuestra primera entrevista, muchos otros medios digitales quisieron contactarse conmigo, sin embargo, estuvo La Opinión, La Razón, MX, estuvo El Proceso también, estuvieron varias bueno, por recordar algunas, varios medios de comunicación. Entonces, creo que es un problema un mensaje, ¿no? El primero, pues que no van a hacer nada. El segundo lugar, pues es que aquí hay otro problema. Muchas veces los maestros tienen nombramientos, que si son regidores, que si tienen algún cargo político, que si tienen que le conviene a la misma universidad. Particularmente en tu área, que es gobierno, ciencias políticas, derecho, ¿no? Claro, y a la universidad le conviene tener un buen vínculo, una buena relación con ese personaje. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que muchas veces, o sea, claro, ¿qué dicen los directores? ¿Qué dicen los rectores de campus? ¿Qué dicen? Pues es que a mí no me conviene ponerme a las patadas con tal personaje, con el Procurador General de Justicia, no sé, o sea, por decir algo, ¿no? No me conviene por un alumno. Entonces, o sea, muchas veces, o sea, y esto no solamente pasa con el acoso, algo más visibilizado podrían ser con los profesores que son barcos o que no van a clases o algo. Si tú intentas quitarlos, pero tienen algún vínculo importante, pues que no o sea, no, pues no les conviene, pues a quien mejor se piden un favor, ¿no? O sea, bueno, eso no es nada nuevo, pero pues los alumnos siempre serán, a pesar de que son ustedes la razón de ser de una universidad, pues no lo son, porque son los que únicamente le están utilizándolos como moneda de cambio, ¿no? Entonces yo creo que hay que decidir, hay que reconocer que mi cuerpo pues ni es moneda de cambio, ni es un objeto, o sea, es mío y sobre él decido yo. Entonces, pues muchos alumnos también se pueden ver forzados pues a tomar algunas decisiones, dejar de ir a clases, alejarse, no sé, o sea, son... ¿Cómo ves lo que está pasando en el mundo a partir de fines del año pasado? O sea, el movimiento Me Too en los Estados Unidos, que se ha extendido a otras partes del mundo, las polémicas que se han dado, los asuntos reales que han ocurrido de hombres de gran poder también económico, en cierto tipo de industrias o en la política incluso, que han sido expuestos por víctimas de abuso sexual por parte de ellos, y que esto ha generado otro tipo de reacciones en la sociedad, mayor empatía, mayor comprensión. Bueno, reciente acaba de pasar con el tema del equipo de gimnasia de Estados Unidos. ¿Crees que en México podamos ir avanzando en ese sentido, que las propias mujeres puedan un poco cobrar conciencia de que pueden ir más allá, que pueden cuidarse mejor ellas mismas si el Estado no lo está cuidando, y forzar al Estado también a hacer cambios importantes? Bueno, yo creo que ha habido unos avances muy, muy lentos. Creo que es necesario ejercer presión, creo que es necesario que los grupos feministas, los grupos de estudiantes, todos los grupos que nos afecta alguna discriminación, es importante que no nos quedemos calladas, es importante que alcen la voz, es muy importante porque, como dice, o sea, el que no habla Dios no lo oye. Sí, bueno,
Habrá que enfrentarse a muchos obstáculos, ¿no? Desde los prejuicios que puedan tener las personas al respecto, podrán enfrentarse con el conflicto de intereses que pueda haber, podrán enfrentarse con la normalización, o sea, que sea normal que alguien te diga cosas en la calle, que sea normal que en los anuncios, en los comerciales, en las telenovelas, veamos siempre mujeres casi desnudas, podrá ser... Claro, ¿no? O sea, totalmente cosificadas. Tenemos que enfrentarnos a muchos problemas, tenemos que enfrentarnos también como a ese pensamiento tan arraigado que tenemos, o sea, como muy machista, como muy, como que no, a veces no quieren fijarse tanto en, uno ve la univocidad, ¿no? O sea, cuando alguien te coquetea, cuando alguien te... Entonces tú sabes que es unívoca su intención, ¿no? Pues cuando uno dice no, pues entonces hay que aprender por los hombres a respetar esa decisión, y pues también a las mujeres que esas no es su culpa, o sea, no estamos haciendo nada malo, somos quienes somos. Hoy, después de que diste toda esta lucha, que llegó momentos en los que muy probablemente te sentías perdida o sola, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes más fuerte? ¿Te sientes una mujer más plena? ¿Lo volverías a hacer si estuvieras en ese momento y en ese lugar? Iniciar toda esta reivindicación propia y sobre todo, ¿qué sensación te queda de, ya no de la agresión en sí, sino de lo que pasó después, ¿no? De la complicación para hacer valer tu voz? Claro, bueno, yo lo volvería a vivir ese día, porque a pesar de que fue un parteaguas en mi vida muy importante, creo que en principio hubiera denunciado antes, ¿no? Bueno, no existe. No hay un protocolo, pero en general para la vida, ¿no? O sea, nunca nadie te dice, oye, si el papá de una de tus mejores amigas intenta hacer esto o quiere hacer, o sea, tú debes de hacer A, B y C, ¿no? Entonces, pueden ser muchas cosas, el susto, la sorpresa, la decepción, el miedo, pero no hay que dejar de hacerlo, no hay que dejar de intentarlo, porque al momento en que tú lo dices, primero los agresores se confían en que no vas a decir nada, ¿no? En segundo lugar, creo que yo me quedo con lo bueno, todo lo bueno, porque al principio pues sí fue un trago muy amargo, pero cuando empezó esto a ser público, nunca me iba a imaginar que iba a conocer a tanta gente. Nunca me iba a imaginar el apoyo que he recibido también de otras personas. Jamás iba a pensar que iba a estar estudiando después, bueno, en el extranjero, en el Colegio de México, en varias instituciones. Es muy interesante ya cuando, o sea, comprender todo el proceso, ¿no? De las violencias que nos suceden. O sea, te entendiste a ti misma y entiendes ahora el contexto de una situación que es general y que lamentablemente es muy extendida, ¿no? A mí me han estado contactando muchas alumnas, profesoras, personas, no solo de la Universidad de Guanajuato, sino de otras instituciones, de servicio público, de otros medios, para contarme sus historias. Creo que juntas podemos hacer algo bien, algo bueno. Creo que juntas hacemos una fuerza. No somos casos aislados, no somos, no estamos solas, y creo que de aquí lo importante pues es, sí, no desistir. Yo me he equivocado muchas veces. Creo que he enfrentado muchos dolores, he enfrentado muchas críticas, he enfrentado también muchas cuestiones muy desagradables, pero hay un dolor más grande y más fuerte que todos esos, que es el dolor del que hubiera pasado, del que, o sea, al momento que yo denuncié, la primera denuncia fue como quitarme un peso de encima. Bueno, después ya hice varias, ¿no? Y fue reivindicativo, ¿no? O sea, desde el momento que estás diciendo, no, a ver,
O sea, no puedes hacer esto y salirte con la suya, o no tan fácil, o va a pasar esto, ¿no? Entonces, sí, creo que este tipo de movimientos como el Me Too, el de las gimnastas, sirven para destapar, para mover muchos sentimientos, para mover muchas cosas, pero si somos un poco más de la mitad de la población, no solo estudiantil, sino también en el mundo, nosotras podemos, hay que hacerlo, de verdad que hay que intentarlo porque también salen muchas cosas buenas y lo peor que podemos hacer es no decir nada. Pues muchas gracias. Creo que ha sido una charla extraordinaria, creo que hacía falta y yo te pido que nos mantengamos en contacto, ¿no? Porque además hoy eres, además de una sobreviviente de violencia sexual, eres una referente. Entiendo que te buscan para que las aconsejes, muchas de estas personas, de estas mujeres de las que te refieres, y creo que ya tienes un compromiso con el tema, ¿no? No, por supuesto. Entonces, creo que esto marcó también una vocación para ti, ¿no? Sí, o sea, ya ando considerando seriamente algunas ocupaciones en este aspecto, pero sí es gratificante también poder ayudar a quienes han tenido la confianza. Ha sido gratificante poder auxiliar a las personas que han tenido la confianza de contarme sus historias, de pedirme ayuda desde mi propia experiencia, ¿no? Desde que te lo va narrando, desde su discurso, dices, por supuesto le pasó. Y hay gente que va y me dice, es que me acusaron de que violento a mi esposa, es que me acusaron, y desde que están construyendo su discurso digo, sí fue, o sea, pero hay que intentarlo. Sí, digo, no pasaron muchas cosas. Julio César Cala permanece impune en la Universidad de Guanajuato con grandes privilegios y cercano al rector, pero tan solo el hecho de que la universidad reconociera que no tenía protocolos, haya instrumentado unos, y aún pese a que estén funcionando en forma precaria o deficiente, creo que hay un parteaguas. Hoy por lo menos podemos acceder a ciertos datos, a ciertas cifras que antes eran un mundo absolutamente oscuro, y yo creo que eso te lo debemos a ti, a que tuviste el valor de denunciar. Seguimos en contacto, ¿te parece? Seguimos en contacto. Muchísimas gracias por la atención, por todo, por su confianza, y pues estamos aquí. Isabel Puente Gallegos, yo quiero agradecerle muchísimo que nos haya tenido, bueno, pues esta confianza también para salir ya a la luz pública. Siempre hemos cuidado el dato de su nombre, nos parece importante, pero yo creo que también, en vista de la lucha que ha venido dando, también ya es importante que se sepa que es ella, y además tiene una gran convicción para hacerlo. Hasta aquí esta entrevista.